¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros en ABC TV. Los antiguos egipcios, por cierto, llamaban a los libros remedios para el alma, es decir, tienen un efecto de consuelo en muchas ocasiones, donde a través de la fantasía, la imaginación y el conocimiento podemos vivir otras vidas. Por supuesto, tenemos un programa, como siempre, de libros y para libros. Comenzamos ya inmediatamente con esas páginas que a mí me impresionaron. Esta es una selección que vamos haciendo cada programa en torno a los libros que en particular, señora, señor, a mí me llegaron hondo. El que les voy a recomendar hoy es Ana Karenina, de León Tolstoy. Es un libro del siglo XIX, es una de las obras cumbres de la literatura rusa de todos los tiempos y también de la mundial. Esta novela fue comenzada a publicar en 1866 por uno de los grandes escritores rusos, que fue Fedor Dostoyevsky, escritor del siglo XIX. ¿De qué trata esta historia? Que fue llevada al cine. Ana Karenina es una mujer atractiva, casada con un hombre mayor, vinculado por supuesto al poder de los zares de aquel entonces en Rusia. Llegan a tener un hijo inclusive. Pero ¿qué pasa? Se cruza en un momento en la vida de Ana Karenina el conde Bronsky, y ella se enamora del conde Bronsky. Y tiene que, por lo tanto, buscar una salida ante lo que significa su marido y toda la tradición de mantenerse fiel al marido, el hijo, y por otro lado, su apasionado amor por el conde Bronsky. Hasta aquí les cuento. El final de esta novela, a mi modo de ver, es uno de los finales más dramáticos y trágicos que yo recuerdo en la historia de la literatura. Ana Karenina, de León Tolstoy, una novela escrita para ir en torno a las aventuras del alma. En un momento, Ana Karenina le dice a su amante, al conde Bronsky, cuando él le dice, tenés que venirte conmigo, le dice, mi cuerpo es para mi marido, pero mi alma es para usted, conde Bronsky. Ustedes pueden buscar también en internet, porque hay películas que están basadas en esta obra maestra de la literatura de todos los tiempos. Y en esta sección donde nosotros vemos la historia de una película que se basó en un libro, si yo les digo El silencio de los inocentes, enseguida les voy a decir de qué se trata y qué recuerdan ustedes. Esta película está basada en una novela de Thomas Harris. Esta novela se publicó en el año 1988. El silencio de los inocentes, dirigida por Jonathan Demme y con las actuaciones de Anthony Hopkins y de Jodie Foster, trata de lo siguiente. Y acá les digo, ¿y se acuerdan del doctor Aníbal Lecter? Claro. Por supuesto, la vimos en Paraguay, me acuerdo bien, en Asunción, en 1992. Yo la vi en el antiguo cine Iguazú, ahí sobre la calle Colón. ¿De qué trata la película? Concretamente, hay un asesino en serie que tiene a una mujer y que la va a matar. Porque este hombre además tiene una extremada crueldad en matar a sus prisioneros y prisioneras. Entonces el FBI dice, conocemos a alguien que puede entrar en la mente de un psicópata, porque es un psicópata, es un asesino en serie, está detenido en una cárcel de alta seguridad, y le dicen a una joven del FBI, vaya y entrevístele al doctor, y acá viene la historia, Aníbal Lecter, y trate de que él le explique, en medio de su delirio, cómo funciona realmente la mente de un psicópata. Y se va Jodie Foster, y ahí hay un mano a mano. Ella, del FBI, él, un brillante psiquiatra, pero psicópata y enloquecido. Una cárcel de alta seguridad. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Hasta ahí llego, porque no quiero que ustedes, los que no la han visto la película todavía, vayan a disfrutarla, debe estar ya en internet. El silencio de los inocentes tiene un récord, ¿saben cuál fue? Que es la primera película de terror en ganarse el premio a la mejor película. Esto ocurría en 1991 y ganó los 5 principales premios Oscar, que son premio a la mejor película, premio al mejor director, premio al actor principal, premio a la actriz principal y premio al guión adaptado. No se pierdan. Los que no la han visto, véanla a través de las redes sociales, a través de internet. El silencio de los inocentes, una obra maestra de terror. Lo ideal es que la pasión lectora comience con el niño, que el niño comience a asociar lectura a placer. Otros no tienen esa oportunidad, entonces más grandes tienen que ir enganchándose con la lectura. Y de eso quisimos saber. ¿Cuándo comenzó la pasión lectora? ¿Comenzó en la niñez o ya siendo adultos? Esto respondieron. ¿Y el hábito de lectura adquiriste de pequeña o grande? Ya de grande. ¿Qué libros vos recomendás leer? Y en este caso, ¿verdad? Sería las de historia de lo que es nuestra historia acá de Paraguay, que es la Triple Alianza,
las historias que nos conciernen a nosotros como paraguayos. ¿Y cuándo vos adquiriste el hábito de lectura? ¿De pequeño o de grande? De grande. ¿Qué libro vos recomendás leer? Me gusta Hijo de Hombre, Augusto Roabasto. ¿Y de qué trata? Habla un poco acerca de, ¿cómo era? De la guerra del Chaco, acerca de un hombre llamado Gaspar Mora, que creció en Zapucay. Cuenta un poco también la historia de Zapucay. Y en instantes, nuestro entrevistado de hoy, Marco Augusto Ferreira, una novela que llega hondo. El Paso de los 400, un regimiento de 400 cazapeños que hicieron historia en la guerra contra la Triple Alianza. Para los amantes de la historia y la literatura sobre la historia, enseguida con Marco Augusto Ferreira. Con un escritor joven, hoy con Marco Augusto Ferreira. Una historia de un libro que le va a apasionar. ¿De qué se trata exactamente El Paso de los 400, que ya va por la tercera edición con el lector? Acá está con nosotros Marco. ¿Cómo te va, Marco? Gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El Paso de los 400 es la historia de estos 400 cazapeños que a principios de la guerra de la Triple Alianza, estamos hablando de 1865, se embarcan en esta misión suicida en Río Grande do Sul, pleno territorio enemigo, y tienen que encontrar un cargamento de armas brasileño. En medio de su misión son emboscados por 3.500 brasileños, 400 contra 3.500. Y estos 3.500 eran de la caballería imperial brasileña, o sea, eran soldados profesionales. Los paraguayos eran todos voluntarios, eran el herrero, era el panadero, era el carpintero, y se encontraban en este punto en el cual fueron emboscados mientras buscaban un cruce a través del río Mbutud. Por eso su batalla se conoce como la batalla del río Mbutud. Y estaban buscando un cruce, son emboscados y resisten durante 5 o 6 horas, 11 cargas brasileñas. Y acá yo te voy a spoilear un poquitito, pero finalmente esto es historia real. Los paraguayos ganan la batalla, resisten durante esas 6 horas, mueren 800 brasileños de los 3.500 y de los 400 cazapeños quedan 160 vivos que logran cruzar el río. La pregunta, finalmente escribí esta novela para saber cómo 400 mal armados, mal abrigados, porque finalmente las armas paraguayas eran eran de menor calidad que las brasileñas. No estaban abrigados, estaban hambreados porque llevaban días tratando de encontrar ese paso. Y finalmente, ¿cómo les ganan a este ejército cuyos caballos solamente eran prácticamente del doble de tamaño de los caballos paraguayos? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se produjo ese hecho? Bueno, y te diría que hay una mezcla de condiciones, hay una mezcla de situaciones que afectaron enormemente. Una de ellas, por ejemplo, es el sentimiento de comunidad. ¿Por qué? Porque al conocerse todos, al venir todos del mismo lugar, era muchísimo más fácil, por ejemplo, confiar en el líder, que era José del Rosario López, el capitán, uno de los grandes héroes de la historia. Era muchísimo más fácil seguir sus órdenes de esa forma. Y al mismo tiempo todos confiaban en el uno del otro. Es la única explicación. Pero insólito, ¿cuántos se enfrentaron a los 400, me decías? 3.500. ¿Esto cuándo ocurrió en la guerra contra la Triple Alianza? Durante la campaña uruguayana, cuando el Paraguay estaba marchando hacia Uruguay con el objetivo de liberarlo de la invasión brasileña. Por eso recién empezaba la guerra. Estamos hablando de junio del 65. Apenas comenzaba. Sí. Yo te preguntaba antes de la entrevista, algo interesante para mí. ¿Cómo se juntaron 400 cazapeños para formar este grupo? Bueno, anteriormente Cazapá era una comarca. Era un montón de ciudades, un montón de pueblos que formaban parte del mismo, así como hoy es un departamento, solo que era un poco más chico. En la ciudad de Maciel, que es vecina de Cazapá, existía una estación de trenes que hasta ahora se puede visitar. Una de las pocas estaciones de trenes de la región. Entonces, cuando se realiza el llamamiento, se están formando los regimientos. Se forma este regimiento de caballería porque una viuda, la viuda de un terrateniente muy importante, dona caballos al ejército. Entonces, es una de las razones que explica, una de las posibilidades
por las cuales estos 400, 150 nomás iban, 150 iban a pie y el resto tenía caballos. Era un regimiento de caballería en la cual casi la mitad no tenía caballos. Entonces, ¿qué pasa? Se juntan todos, toman el tren en Maciel y van hasta Encarnación. ¿Por qué? Porque en Encarnación se estaba formando el ejército que iba a marchar hacia el sur. Pasan al campamento de Pindapodú, que estaba ya del otro lado, del lado argentino, y ahí empieza la marcha, junto con otros 10.000 hombres paraguayos. Estos 400, digamos, eran una especie de élite finalmente, porque estaban formados por muchísimos de los hijos de europeos que formaban parte de la población casapeña. Y los de caballería eran tenidos como la élite, digamos, no cualquiera era de caballería. Imagínate que solamente aquel que tenía caballo tenía derecho a usar botas, además de los oficiales. Con razón. La pregunta es, esta impresionante batalla que vos estás contando para la audiencia, donde más de 4.000 fueron derrotados por los 400 casapeños, 4.000 brasileños, ¿cuándo y dónde se produjo, Marco? 26 de junio de 1865, orillas del río Mbutudú, estamos hablando de Río Grande do Sul, cerca de Alegrete. Y vos me decías algo que, te confieso, yo hasta antes del libro tuyo tampoco sabía. Se sabe poco de estos 400. ¿Qué pasó y cómo investigaste? Bueno, en primer lugar me enteré de la historia por un libro de Jorge Rubiani, en el cual hace una pequeña mención. Y fue suficiente ya para motivarme a tratar de entender cómo estos 400 les ganaron, y qué factores los afectaron y después por qué no se conoció más de ellos en lo que vino. Y hablando con el director del Museo del Ministerio de Defensa, Roberto Carlos Olmedo, el coronel, me dice, es muy probable que los documentos de esa campaña o se hayan quemado para producir calor, porque el frío dice que era terrible, o que se hayan robado, porque finalmente el ejército paraguayo se rinde en Uruguayana. Más de 5.000 hombres se rinden ahí en Uruguayana, entonces es muy factible realmente que los documentos se hayan robado. Y por lo tanto, si vos investigás en el Archivo Nacional, no hay documentos al respecto, pero sí está en el archivo del Museo del Ministerio de Defensa. Entonces ahí encontrás 4 o 5 nombres de soldados que pertenecieron al Regimiento 27, que es el de la historia. Pero aparte de eso, prácticamente nada. Entonces, ¿cómo contás la historia? Sencillamente haces un cruce de información. Historiadores argentinos, historiadores brasileños, historiadores paraguayos, testimonios. Haces el cruce y te das cuenta de un problemón, que tienen versiones que se contraponen, se contradicen. Uno dice fueron por acá, otro dice fueron por acá. Entonces lo que hice fue una inferencia lógica. Bueno, ¿qué es lo más probable? ¿Cuál es el camino más probable que pudieron haber tomado? Y entonces, en base a eso, cuento la historia. Finalmente, todos los documentos se perdieron. Entonces, ¿qué te queda? Armar vos mismo el rompecabezas. Extraordinario. Y ahora sí, para la audiencia, ¿cómo encaras, para los que no hayan leído todavía el libro, cómo encaras el libro, básicamente, de qué va desarrollándose la novela? Bueno, esta novela es, mira cómo la quise contar en principio, una mezcla de Rescatando al Soldado Ryan. ¿Por qué? Porque yo crecí mucho viendo películas bélicas con papá. Entonces, la manera con la que Spielberg humaniza al soldado, porque eso quería originalmente, humanizar al soldado paraguayo, entender cuáles eran sus miedos, por qué eran de esa manera, y Rescatando al Soldado Ryan con la sensación de aventura del Señor de los Anillos. Ah, comprendo. Que, cinematográfica. Sí, eso mismo quería sentir y quería que fuera aquello que a mí me hubiese gustado leer cuando estaba en la época del colegio, porque no leía muchos libros paraguayos, leía más libros extranjeros, justamente porque a mí me gustaban ese tipo de historias y no había no conocía muchas en aquel entonces. Entonces lo tomo como una novela, es una novela de ficción histórica y es la primera parte de una trilogía. Yo ahora estoy trabajando a full con la segunda parte. ¿Y la segunda parte puede adelantarnos de qué va a ir? Sí, la segunda parte es la continuación directa de este. Digamos que El Paso de los 400 cubre un punto de vista, el de un personaje que es el del sargento Bruno Caballero. Pero la segunda parte ya cubre 4 puntos de vista y la longitud son como 3 pasos de los 400. O sea, ahora mismo el libro tiene 450 páginas y no lo terminé todavía, me faltan 5 capítulos. Y yo creo que fácilmente va a llegar a las 500. ¿Cómo lo voy a publicar? No tengo idea. Pero es ya adentrándonos en lo que es la ciudad de Uruguayana. ¿Qué pasó en Uruguayana más o menos?
Estos hombres, ¿cuántos sobrevivieron, me decís? De la batalla de Embutú, 160. ¿Y qué pasó con esos 160 que sobrevivieron? Bueno, y ahí te diría, esperemos a la segunda parte y a la tercera. Eso se trata en la segunda parte. Sí, por eso es la continuación directa. Pero es muy interesante también lo que pasa con ellos porque el Regimiento 27 tiene un papel preponderante en lo que va a venir después en Uruguayana. O sea, en la realidad tuvieron ese papel impresionante y te diría que para los estándares del ejército paraguayo desafía todo lo que nosotros conocemos, todo lo que tenemos nosotros por... ¿En qué sentido desafía? Y digamos que se rebelan. Eso te puedo adelantar, se rebelan. Se revelan los mismos casapeños. Sí. Y acá la cuestión también es lo siguiente. Como estos 400 casapeños que fueron a este regimiento se conocen muy poco a nivel de historia del Paraguay. Si un chico o un joven o un señor te está viendo, una señora, y quiere saber dónde se encuentran estudios al respecto publicados, ¿cuáles son las fuentes que ya están publicadas, Marco? Bueno, son pequeñas menciones. Por ejemplo, el argentino José Ignacio Garmendia, el general argentino, que también fue historiador, habla de los 400, les hace una pequeña mención y a varios de los personajes de acá. ¿Qué pasa con la versión de Garmendia? Tenés que tomarla con pinzas porque él habla pestes y culebras de los paraguayos y dice que esta batalla fue un golpe de suerte y que no se puede llamar una victoria, sino más bien una resistencia con suerte. Entonces, ¿pero qué pasa? Tiene detalles que son importantes. El uruguayo León de Pallejas también, creo que era coronel en aquella época. También historiador, él escribía un diario. Él escribía un diario, entonces es interesantísimo ver qué es lo que detallaba. También con pinzas, porque decía que nosotros éramos bárbaros. Entonces no encontrabas nada bueno sobre nosotros, pero tenía una memoria para los detalles que es impresionante e invaluable. Oleari, también otra fuente. Él era pro paraguayo, también hay que tomarlo con pinzas, porque lo que vos querés contar es la historia desde el punto de vista del soldado, 100% objetivo. Entonces, por eso, son historiadores, después están los archivos que te mencioné en el archivo del museo, del Ministerio de Defensa. Ahí tenés nombres y tenés algunos relatos, porque en 1893, si no me equivoco la fecha, sale la ley de pensión para los veteranos de la guerra, recién ahí. Entonces, ¿qué tenían que hacer los soldados sobrevivientes? Tenían que acercarse con una carta que contara sus experiencias en la guerra. Entonces, presentarse con eso al Ministerio y al Ministerio de Guerra, y entonces ahí les daban su pensión. A través de esos pequeños relatos vos te enterás de un montón de detalles. Después tenés, por ejemplo, el diario personal del sargento mayor Pedro Duarte, que fue una de las grandes figuras de la batalla de Yataú, que vino un poco más adelante, está en la segunda parte. Y su diario personal, mira, me acuerdo que en el ministerio, ahí en el archivo, perdón, encontré el mapa, el croquis de la batalla, dibujado a mano por el sargento mayor Pedro Duarte. Y es impresionante tener ese documento ahí a la vista, porque él se lo hizo a un escriba, justamente para contarle lo que fue su experiencia en la guerra. Entonces, todo ese tipo de detalles se juntan. Le preguntas a los historiadores, te cuento una anécdota. El 1 de enero del 2018, yo quería imprimir el libro el 10 de enero. El 1 de enero me escribe, era Año Nuevo, yo estaba destruido, festejé hasta tarde el día anterior, me levanto a las 2 de la tarde y recibo un mail del historiador Enrique Cosp, uno de los historiadores que me ayudó con todo el proceso, y me dice: Augusto, todo esto es lo que está mal con la novela, feliz Año Nuevo. ¿Qué pasó? Eran detalles, gracias a Dios eran detalles, porque si eran cosas relacionadas a la trama o a los personajes me iba a costar muchísimo trabajar. Pero eran detalles. Sí. Entonces, ¿qué hice? Retrasé todo el proceso, reescribí el libro hasta que los detalles estuvieran bien, y de enero se publicó recién el 8 de junio. Porque ¿qué pasaba? Yo terminé de corregir los detalles, tenía mi manuscrito nuevo, se lo envío a mi editora, Patricia Camp, Patricia lo revisa, después me lo vuelve a enviar, lo vuelvo a reescribir y recién ahí se publica. Para no perderse el paso de los 400, gracias Marco Augusto Ferreira. Este libro les va realmente a llegar hondo. Esta historia de 400 casapeños que hicieron historia en la guerra contra la Triple Alianza, volvemos enseguida.
Y aquí tenemos una segunda parte en torno a la pregunta que hicimos a la gente. ¿Cuándo surgió la pasión lectora de ustedes? ¿Cuando eran niños, jóvenes o ya adultos? Vean esto. ¿El hábito de lectura adquiriste de pequeña o grande? De pequeña, de pequeña. ¿Qué libros que a vos te gustó más recordás o recomendás El leer? Principito. ¿Y de qué trata? Y la historia de un niño de una fantasía muy linda, muy bonito. Adquirí en mi adolescencia, percibí la gran importancia de leer libros. ¿Qué libro que vos leíste recomendás leer? Los libros de John Maxwell, Robin Sharma, pueden ser muy útiles para nuestros jóvenes, principalmente porque hablan sobre la importancia de los valores en la vida del ser humano. Y un libro que hizo historia ahora, El amante, de la francesa Marguerite Duras. Este libro fue publicado en 1984 y hasta cierto punto es autobiográfico. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Marguerite Duras? Ella vivía de niña y adolescente en la antigua Indochina, que hoy es parte de Vietnam. Pues bien, con solo 15 años, ella se enamora de un chino joven, pero que tenía 26 años. El 26, ella 15 años. Y surge una atracción erótica fuerte en el marco de aquella sociedad, de una familia de ella también disfuncional, con una madre tremendamente represiva y depresiva, y donde lo que ella va relatando es esa peculiar historia de amor entre la joven de 15 y la mujer y el hombre de 26 años a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre después? No les cuento. Erotismo, sensualidad, represión, depresión, el sentido final de buscar encontrar la sensualidad en un mundo tremendamente difícil. El amante de Marguerite Duras les recomiendo especialmente. En un momento dado ella dice en la novela al comenzar: en mi vida muy pronto fue demasiado tarde. Ella atravesó demasiadas etapas en su vida muy pronto. La historia entonces de ella misma, cuando ella con 15 años fue amante de un ciudadano chino de 26 años. No se pierdan El amante de Marguerite Duras. ¿Y qué pasó con la educación cuando éramos colonia española? Un rico recorrido pueden hacer por el Centro Cultural del Citibank sobre diferentes artículos y objetos que van a rememorar la educación que marcó a los habitantes de estas tierras durante la colonia. La exposición, reiteramos, en el Centro Cultural del Citibank se extiende hasta octubre, no se la pierdan. ¿Alguna vez imaginaste poder hacer un recorrido físico por los recuerdos para observar objetos que acompañaron el proceso de aprendizaje de los paraguayos en los primeros años del siglo XIX? Esto es posible debido a que tales piezas forman parte de una muestra denominada BOE Educar en Paraguay. Mucha gente se identifica con los objetos cuando viene acá porque encuentra cosas que son conocidas, otras no son conocidas como las más antiguas y también en ese sentido son llamativas por eso para la gente. Y lo que buscamos con la muestra es llamar la atención de manera creativa y de manera innovadora sobre la importancia de conocer el pasado de nuestra educación para saber o entender también el presente de nuestra educación. Parte de la exposición recuerda maestras que formaban parte de un sistema que dejó de existir en 1972, aquellas que tenían excelencia en didáctica. Esas maestras dejaron un muy buen recuerdo porque tenían mucho énfasis en la didáctica, en los métodos de enseñanza, pero eran una minoría. En términos de política educativa, posiblemente este sea uno de los momentos más importantes, pero en términos de didáctica y estrategia de enseñanza en el aula, seguramente es uno de los momentos más críticos. Existe una sección dentro de estas vitrinas donde tocan y demuestran lo relacionado al castigo físico. La palmeta de castigo se usó durante toda la época colonial y durante buena parte de la época independiente también. Esa es una palmeta muy chiquita, pero había palmetas más grandes, que tenían unos agujeros para provocar mayor dolor y comezón. Entonces con esto se le castigaba al alumno y el castigo siempre tenía que ser público y vergonzante. O sea, se hacía en público para que todo, y ejemplar. Entonces era ejemplar el castigo para que los demás también se orienten con el castigo. Y tenía que ser humillante, o sea, tenía que producir vergüenza y degradación en el castigado. Este paseo por la historia, cargado de elementos y recuerdos únicos, puede ser apreciado de lunes a viernes de 9 a 18 horas hasta octubre, con entrada gratuita en el Centro Cultural de Citibank, que se ubica sobre Mariscal López, esquina Cruz del Chaco de Asunción. Y con respecto a los libros que tenemos para ustedes en la semana, vamos a Literato. Este libro les va a llamar mucho la atención.
La noche en que Frankenstein leyó El Quijote. ¿De qué se trata? Son anécdotas acerca de los libros. Por ejemplo, ¿hubo alguna novela que Adolf Hitler ocultó? Por otro lado, ¿qué libro perseguía realmente el servicio secreto de inteligencia soviético, el temible KGB? Por otro lado, ¿quién empezó en el orden alfabético A, B, C, D y E para organizar los libros? Por otro lado, ¿qué autor burló los índices prohibidos de la Inquisición? Estos y otros enigmas literarios en este libro que está, como les digo, en Quijote, La noche en que Frankenstein leyó El Quijote de Santiago Posteguillo. Imperdible. Y para los que les interese la poesía en guaraní, acuérdense que el idioma guaraní es rico en musicalidad y en poesía de Gregorio Gómez, Ubu Porá Apesá. Es una antología poética propia de él en el idioma guaraní. ¿Dónde lo encuentran? En Servilibro, en la Plaza Uruguaya. Y me quedo con lo que nos decía Marco Augusto Ferreira, nuestro invitado de hoy, con su libro El paso de los 400, sobre aquellos 400 cazapeños que en la guerra contra la Triple Alianza hicieron historia en una batalla contra 4.000 brasileños al cual vencieron en el año 1845. Y llegar a la historia de un país es conocernos mejor a nosotros mismos. Nos vemos como siempre la próxima semana.